Hola, buenas tardes, Ciudad de México. Yo acabo de llegar de Bacadehuachi, en Sonora. Fuimos a la peregrinación. Allí el presidente municipal es del PT. Entonces, pues tenemos buena relación con ellos. Son 4T. Ojalá entren a las 5T. Y con T de tecnología. Y pues nos hicieron el favor de conducirnos en toda la región de Bacadehuachi, así ya lo sé pronunciar por lo menos. Y realmente yo no conocía Sonora, es un estado extraordinario, con mucho futuro. Luego estuve en San Carlos, en la bahía, ahí cerca de Guaymas, igual. Ellos le llaman el pequeño Acapulco, les dije, perdóneme, yo conozco Zihuatanejo, se parece más a Zihuatanejo y tiene un gran futuro. Desgraciadamente sí vi fallas en la cuestión urbanística, por ejemplo, imagínense un caserón ahí encima del pico de un cerro, bueno, no se miden, y luego un edificio, digo, aunque puede estar bien ese edificio en otro lugar, pero no en la costa eh, de, de San Carlos de la Bahía, cuando eh, pues es el único edificio que rompe realmente con la estética ambiental. Todas esas cosas las tienen que cuidar eh, allá en Sonora. Y recuerden que es el segundo estado más grande de la República. Estamos hablando de alrededor de 150,000 kilómetros cuadrados, imagínense. Y Chihuahua es el primero, tiene 240 y pico, no me sé de memoria. Y luego vendría en tercer lugar Coahuila, anda por ahí de los 140,000. Bueno, es fácil googlear, ¿no? Bueno, les quería comentar, entonces estamos aquí de nuevo y traemos un, hoy un programa que a mi juicio es, desde el punto de vista conceptual, es pues de la alta estrategia geofinanciera y geoeconómica, y versa precisamente, a ver cómo le pusiste de título, Giselita, y además lo publica el Financial Times, se llama El mundo post-neoliberal. Viene el nacionalismo económico, según el Financial Times, y nada menos que a mi juicio es muy sagaz esta mujer, es una gran periodista investigadora, que es de origen turco y luego se casa con un iraní. Eh, ¿Cómo se llama, Giselita? Farukar, ¿qué? Me acuerdo, Rana Farukar, Rana. Ese nombre, yo le dije a Giselita, ¿cuánto apuestas a que es del Medio Oriente? El nombre Rana es muy del Medio Oriente, lo usan mucho, sobre todo los sunitas, y el apellido Farukar, bueno, pues era obvio que es de la región. Entonces, bueno, pues ya empecemos. Es fundamental porque marca lo que va a seguir ya después pues ya ella abiertamente habla de la defunción de de la globalización, su fracaso, que duró alrededor de 36 años, y ahora pues ya estamos en la etapa post-neoliberal. Bueno, adelante, Giselita, la primera diapositiva. Sobre todo, vean, hay un dicho penalista mexicano, penal, que se llama, que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, si ya el máximo organismo o el portavoz de la monarquía neoliberal, globalista, colonial, pues son monárquicos, del Financial Times aceptan que ya está caduco el modelo neoliberal y ya están pensando en un nuevo modelo, se basan en lo que puede ser para Gran Bretaña, pero sobre todo el presidente Biden sacó sus 5 puntos con la vicepresidenta Kamala Harris, y donde hablan precisamente de las nuevas reglas para los negocios del mundo post-neoliberal. Y se centra, se los digo abiertamente, en infraestructura, redimir a los vapuleados trabajadores,
regresan los sindicatos, esperemos que no regresen como en la etapa pre-neoliberal, sino que tengan su lugar decente y adecuado, y no el lugar que, saben, tuvieron los, los sindicatos en la época pues anterior al neoliberalismo, que tampoco era así muy, pues se volvieron, yo diría, instrumentos electoreros. Y ahora pues realmente los vapulearon. Y es muy interesante porque los 5 puntos son oficiales de la Casa Blanca. Entonces ya aquí para que sepan cómo va México, qué camino va a seguir, yo creo que el presidente López Obrador sí se adelantó, hay que reconocerlo. Y ya, vamos a la primera, Giselita. Bueno, ahí recuerdo, doy los antecedentes, sí, la siguiente. Bueno, vean, yo ya desde 2020, dicho sea con 2000, hace 20, ¿qué? 22 años, dicho sea con humildad de rigor, vean, ya emprendía precisamente el lado oscuro de la globalización y desde ahí vislumbraba la posglobalización y la balcanización. De facto, ya empezaron las balcanizaciones. 22 años nos adelantamos. La siguiente. Y luego, en el 2007, un año antes de la quiebra de Lehman Brothers, ahí tienen, también me adelanté con las tendencias hacia la desglobalización. Ahí está, en Nueva York haciendo humo, el modelo financierista. Y curiosamente, Jacques Sapir, que es un profesor de la Sorbona y de la Universidad de Moscú, lo publica en 2011, 4 años más tarde que un servidor, como que se basan un poco en la portada de mi libro, y ellos en francés le llaman demondialización, que es desglobalización de facto. Ya saben, los franceses, mis amigos franceses suelen ser diferentes, pero vean, no es nada nuevo, y son los 2 autores que yo conozco que se adelantaron, no conozco otro, eh, a la desglobalización. La siguiente, Giselita. Ahora ya todo el mundo lo dice. Bueno, ahí tienen ustedes, aquí hay como antecedentes en Bajo la Lupa. Entonces aquí está el artículo 4 de octubre del 2020, la brecha intergeneracional tras el fin de la globalización e inicio de la era del desorden. Y aquí el otro artículo de un servidor, la caída del ícaro de la globalización en Davos, la nueva era de la desglobalización. Entonces ahí lo tienen, aquellos que quieran hacer sus investigaciones, pues realmente aquí los ayudamos con estos links. Ese es del 1 de junio de este año. La siguiente, Giselita. Bueno, y luego también Larry Fink. Me van a decir por qué me pongo Bajo la Lupa, pues es mi columna, pues ahí escribo. Larry Fink sentencia el fin de la globalización debido al conflicto de Ucrania, lo cual es exagerado, no va así, ya desde cuando estábamos viendo 15, 16 años antes, ya las tendencias marcaban que el mundo iba hacia la desglobalización. Ese es el 27 de marzo del 2022, ahí abiertamente habla en su carta a los accionistas de BlackRock. Ustedes saben, BlackRock detenta, pues casi con otros, los gigabancos tipo Fidelity, Vanguard y State Street, pues tienen el 50% de las acciones de Wall Street. Digo, para que nos ubiquemos qué es. Se les llama a este banco BlackRock Assets Under Management, que se pudiera traducir como activos bajo manejo, ¿no? Es lo que maneja BlackRock. Curiosamente está un hijo de Slim en el Board of Directors, Marco Antonio, es el más callado, el más silencioso de los 3 hijos de mi paisano Slim, Marco Antonio, pero es muy eficiente. Bueno, ahí tienen ustedes lo que es cómo
BlackRock, ahí también lo pueden buscar, lo pueden googlear. No tenemos el link, bueno, ahí viene el link en lo sacó el 24 de marzo, yo lo publiqué 3 días después, ahí tienen todos los links, es importante que lo vean. Ahí incluso, vean, ya se empieza a manejar los desglobalizados, pues ya no son globalistas, los desglobalizados o desglobalistas, están manejando un término que le llaman el nearshoring, como cerca de la costa, ¿no? Nearshoring. Antes se llamaba el offshoring, ¿no? Ya saben, está lejos de la costa. El offshore, pues es toda la deslocalización, todo lo que es el modelo de la globalización. Y ahora la reversa, pues le llaman nearshoring. Otros le llaman reshoring, como diciendo, bueno, regresa todo el modelo a la matriz, que es, en este caso sería Estados Unidos. Y entre el nearshoring se encuentran 3 entidades. Bueno, eso es lo que comentaba Larry Fink. Ya saben, pues es el mayor banco del mundo. Estamos hablando, tenía 10 millones de dólares. Acaban de perder 30%. Pues tendrá 7 millones de dólares. Estamos hablando por lo menos 5 veces el Producto Interno Bruto de México. Imagínense, un banco, lo que maneja. Y manejaban precisamente que el nearshoring van a ser México, Brasil y los 10 países del sudeste asiático. Yo tengo mis dudas del sudeste asiático. De México no tengo ninguna duda. Y de Brasil, pues vamos a ver el resultado, que está muy apretada la elección, muy apretada. Yo creo que se va a resolver por 1 punto, o 2. Está muy apretada la elección. Bueno, ahí tienen. Ahí está Giselita y lo está moviendo. Pero realmente yo les recomiendo para entrar a preguntas y respuestas mejor. Hoy recorté muchas diapositivas. Quiero hacer más dinámica esta sesión y le doy pie a las preguntas y respuestas, que por cierto han estado subiendo de calidad. La vez pasada fueron extraordinarias las preguntas. Bueno, la siguiente, Giselita. Sí, ya vimos esta. Y vean, los negocios en el mundo post-neoliberal, es según el Financial Times, lo publiqué ayer precisamente, y comenta el artículo con Rana Farukar, que es turco-iraní estadounidense, aunque ella nació en Estados Unidos. Es muy cercana al Olimpo de Estados Unidos, al Deep State, le pasan muy buena información. Y el péndulo económico ha oscilado y dejó atrás al desregulado neoliberalismo, por ejemplo, con la bizarra disminución de impuestos a la plutocracia por la pugnaz primer británica Liz Truss, que por cierto se anda tambaleando. Y el mismo presidente Biden criticó la medida de disminuir los impuestos a la plutocracia, que en Latinoamérica no usan ese término, aquí usamos más el término de oligarquía. Lo que pasa, a mí no me gusta el término de oligarquía porque es más político, son los grupos de poder condensados, mientras que plutocracia sí marca pues quiénes son los que detentan la riqueza, y además Pluto viene de riqueza, en el mundo de la globalización, que este mundo pues ya se vino abajo. Y lo da precisamente como ejemplo Rana Farukar, de que el LIS o el Trustnomics, así le llamó, pues ahí está el ejemplo, se está tambaleando, incluso Gran Bretaña, se desplomó la libra esterlina, tuvo que echar reversa a Liz Truss para que no se cayera del poder. Bueno, la siguiente. A ver, los negocios en el mundo, ahí está, el rotativo globalista monárquico neocolonial, FT, Financial Times, se nota angustiado debido a la desglobalización y al nuevo orden multipolar emergente por la guerra multidimensional en Ucrania. Su columnista, Rana Farukar,
notoria confidente del Deep State, aborda nuevas reglas para los negocios en el mundo post-neoliberal. Entonces, así tienen, yo incluso a mis alumnos que les doy negocios internacionales, les dejé este fin de semana que lo leyeran detenidamente con sus links, este artículo, porque esos son los negocios que van a manejar, se tienen que ellos adelantar y no vivir en el pasado. Cuando cito, la economía laissez-faire, ya saben que venía el capitalismo salvaje de laissez-faire, laissez-passer, que en francés quiere decir dejar hacer, dejar pasar en Estados Unidos, está siendo sustituida lentamente por un enfoque de política más intensivo. La siguiente, Gise. Y ahí tienen, vean, hoy el péndulo económico oscilado ya ha dejado atrás al desregulado neoliberalismo anglosajón del thatcherismo Reaganomics. Rana Farújar da el ejemplo del repudio al Trusonomics. Dice, bizarra disminución de impuestos a la plutocracia por la pugnaz Liz Truss que ha puesto su liderazgo en peligro. Y dice RF o Rana Farújar, no solamente Gran Bretaña confronta la cuesta abajo del neoliberalismo, la Casa Blanca ha dado ya el giro a la era post-neoliberal cuando varios en la comunidad empresarial se preparan para ello. La siguiente. Y vean, hoy, es nota de hoy del Daily Mail, ahí los digo, temen los Tories, los conservadores de Liz Truss, pues ser arrasados, incluso por el partido escocés, imagínense, que sería la oposición oficial y el líder laborista, Keir Starmer, tendría una mayoría, dense cuenta de cuánto, 364. Esto es una nueva encuesta, ellos están llamando encuesta de encuestas, conforme ya los miembros del Parlamento del Partido Laborista ya se están entrenando para sus papeles, nuevos roles o papeles en el gobierno. Vean, aquí realmente Keir Starmer, pues sería se parece un poco a Tony Blair y a Gordon Brown. Eso es lo que yo llamo la izquierda travesti, porque no son realmente izquierdistas, aunque el nombre sea laborista. Ustedes lo saben, Tony Blair y Gordon Brown eran globalistas y además abiertamente hablaban de un gobierno mundial. Y yo creo que ahí el verdadero, el más auténtico, pues es a quien lo han estado persiguiendo por ciento. ¿Cómo se llama, Giselita? A quien, por cierto, conocemos. Ahorita se me está yendo el nombre. Que es esposo de Laura, nuestra amiga. A ver si te acuerdas ahorita. Bueno, Jeremy Corbyn. ¿Se llama? Jeremy Corbyn. Exacto, Jeremy Corbyn, nuestro amigo. Entonces, que además ha ido al rancho de Andrés Manuel allá en Palenque. Ellos se llevan muy bien. Realmente el más auténtico izquierdista con este corte moderno es Jeremy Corbyn. Pero pues lo han perseguido, ya saben. Les inventan cualquier cosa y hoy pues le dio un golpe de estado interno en el Partido Laborista Keir Starmer, que pertenece al establishment. Entonces aquí vean el gobierno, los Tories actuales, los conservadores de Liz Truss, pueden ser dejados con solo 46 asientos. Imagínense, casi el 15% de lo que tendrían los laboristas. Y el cálculo, así se llama Electoral Calculus, sugiere que el SNP sería la oposición oficial con 52 asientos, más que los 46 de los Tories. Imaginen del desastre de él, precisamente por querer ejercer más y intensificar la política globalista neoliberal. Pues ahí está, todo eso se paga. Hoy los electores no se lo aceptaron. Bueno, listo, vámonos. La siguiente. Es de hoy, para que vean que estamos al día en esto. A los ejecutivos, esto lo dice Rana Farújar, CEOs, les llaman Chief Executive Officers, puede no gustarles la idea de un mundo desglobalizado con más regulación,
mayor control estatal, escuchen bien, y creciente poder laboral. Repito, mayor regulación, mayor control estatal y creciente poder laboral. El proyecto original o el blueprint, como se le llama, de la economía de la administración Biden y sus nuevas reglas es empoderar a los trabajadores usando presupuestos federales para apoyar a los sindicatos. El Partido Demócrata puede perder el control en el Congreso el 8 de noviembre, cuando el neoliberalismo del Clintonomics, luego apuntalado por la dupla Obama-Biden, desdeñó a su base sindical tradicional, que fue capturada por Trump. Esto es lo que a mi juicio se encuentra detrás del giro, de la oscilación del giro del Partido Demócrata en Estados Unidos. La siguiente. Ya ahí lo tienen. Esto es de la Casa Blanca directo. Los 5 puntos. Primero es empoderar a los trabajadores con mejores salarios, con más salarios y un mayor poder de los trabajadores para crear sindicatos y que tengan dignidad en su trabajo, lo cual naturalmente lo perdieron durante más de 30 años, casi 36 años, con el modelo globalista, neoliberal, monárquico, colonial. Luego el 2, ese es el patriotismo económico. Hay que construir la infraestructura en Estados Unidos. Hay que invertir en infraestructura. Vean, infraestructura. Eso ya nos hemos adelantado nosotros. ¿Desde cuándo? Pues es lo que está haciendo China. Y también hacer de Estados Unidos el líder global en empleos de energía limpia, que aquí vean es todo un tema porque ya ni, hoy estaba leyendo una nota de Diamond, el presidente de, de Chase, pero ¿cuál es su primer? Ahí hay está ligado a un banco, creo que es Morgan Stanley, sí, Morgan Stanley Chase Manhattan, en donde dice ya es una fantasía todo esto de la energía verde y no lo está comprando los inversionistas. Dice, si bien nos va, sería en el 2050. Les recuerdo que estamos en 2022. Yo por lo menos ya no me voy a enterar de ello. Entonces, vean, hay que empujar la base manufacturera, que es lo que está haciendo China, y comprar estadounidense. Y también darle pues una recámara de oxigenación a las familias. Hay que disminuir los costos, hay que expandir el acceso a los medicamentos de prescripción, hay que dar cuidados a la salud de alta calidad, hay que tener un internet de alta velocidad, hay que tener educación, cuidados a la infancia y cuidado de largo plazo, vivienda y otras necesidades esenciales. Bueno, esto de la vivienda, salud y educación son términos que se han manejado todo el siglo XX y XXI. Luego el 4, hacer de la industria estadounidense que sea más competitiva, menos concentrada y más resiliente. Precisamente hay que dejar de lado la concentración de las transnacionales, pero hay que promover los pequeños negocios, a los entrepreneurs, es decir, a los emprendedores, que incluyan a las minorías y a las mujeres que son propietarias de negocios y apoyar la cadena de suministro resiliente, que esa es otra de las graves crisis de Estados Unidos, que viene antes de lo de Ucrania. Es decir, Ucrania acentúa las tendencias. Esto hay que marcarlo. Y ya venía ya desde la pandemia, ya venía lo de la crisis de la cadena de suministros. Y luego hay que recompensar el trabajo, no a la riqueza. Escuchen bien, recompensar el trabajo, no a la riqueza, con una reforma de impuestos que sea, pues, ¿cómo le podríamos traducir? Worker-centric, que sea, pues, que tenga como centro al trabajador, que asegure que las ricas y extensas transnacionales paguen su debida proporción, mientras que nunca hay que incrementar
los impuestos en los hogares con ingresos por debajo de los $400,000. Imagínense, por debajo de los 8 millones de pesos, como que estaríamos soñando en México, ¿no? Esas cifras. Sí, porque en Estados Unidos, pues eso es lo que marca la clase media y sobre todo, ¿no? Bueno, listo. Ahí está. Esto viene de Biden-Harris Economic Blueprint. Ahí lo tienen. La siguiente. Y en eso se basa nada menos que el escrito de Rana Farújar. Y dice, aprovechar al máximo la política fiscal en un Congreso polarizado para reforzar a las familias trabajadoras en el cuidado de la salud y la niñez. Pues esa es la manera en que la está resumiendo Rana Farújar. Y habla después del lúgubre Foro Económico Mundial de Davos. Vean lo que dice, su frase: si los ricos no otorgan un poco más hoy, tendrán que dar mucho más mañana. Repito, si los ricos no otorgan un poco más hoy, tendrán que dar mucho más mañana. Pues sí, el modelo de la globalización, por su misma tendencia, eso yo lo estudié desde el año 2000, ahí está en mi libro, El lado oscuro de la globalización, tiende a los oligopolios y se concentra la riqueza. Es su naturaleza propia. Entonces hoy hay que, pues nos vamos a la inversa, ¿no? Por eso, si no, no sería desglobalización. Y aquí le hago una crítica amable a Rana Farújar, peca de idílica. La psicología de un inseguro plutócrata radica en atesorar sin límite, demostrado por la neurofisiología de su arquicorteza, el más primitivo de los tres cerebros, según Paul MacLean. Vean, yo di muchos años clases de neurofisiología y de neuroanatomía, sobre todo en la Universidad de las Américas, ahí impartía la clase de psicología, por eso tuve muchas alumnas y alumnos psicólogos. Y precisamente estudiamos los tres cerebros. Si quieren, un día hacemos un programa especial sobre los tres cerebros, que arqueológicamente son diferentes. Entonces, el más primitivo de ellos, según la tesis de Paul MacLean, que es de Harvard, es el arquicórtex o la arquicorteza, y ahí está el asiento del atesoramiento de lo que se llama el cerebro reptilio. Es decir, no crean que es lo superior en el ser humano, es lo más inferior que tiene el cerebro humano. Bueno, la siguiente. Ya tenemos Biden desea, ella lo cita, cito, dirigir el lado ofertista, el supply side del sector privado para operar un mayor giro fundamental en el enfoque de la distribución a la producción, retornar a la política industrial cuando la desregulada economía laissez-faire concluyó. Adiós al insano financierismo del thatcherismo Reaganomics. Los 70 ya se acabó, era la época de los 70. La siguiente. Rana Farújar señala que el desacoplamiento formal entre EU y China está tomando fuerza cuando se practica ya, era lo que les decía el reshoring o nearshoring, lo que regresa a la costa o lo que está cerca de la costa, verbigracia México y Brasil. Vamos a esperar el resultado de la elección el 30 de octubre, mediante reglas más severas en transferencia de tecnología. Bueno, eso siempre lo criticamos. Todos los tratados de libre comercio que hicieron con México y Estados Unidos no nos daban transferencia de tecnología, mientras que los acuerdos que hizo China con los 10 países de la ASEAN, del bloque del sudeste asiático, sí daban transferencia de tecnología con un enfoque de win-win, ganar-ganar, mientras se implementan inversiones federales en vehículos eléctricos. Vale la pena escudriñar el óptimo análisis de WSWS, es un portal trotskista, independiente más allá de su ideología, que unos compartirán y otros no. Yo creo que ha sido yo creo que es uno de los mejores artículos que he leído sobre la guerra de chips entre Estados Unidos y China. Entonces ahí habla mucho sobre los recientes controles paralizantes de las exportaciones de Estados Unidos de chips avanzados a China. Eso se lo recomendé ampliamente a mis alumnos. Les comenté que se olviden que sea trotskista, que se vayan a los datos duros, y realmente es extraordinario ese artículo. Se los recomiendo. Resiliencia y redundancia en las cruciales cadenas de abasto con magnas inversiones de Intel y
Micron o Micron en chips. Micron, curiosamente, va a hacer una inversión de 100 mil millones de dólares en chips en Estados Unidos. Y China anda en más de 1.3 millones de dólares en inversiones de chips. Es decir, no llegan ni al 10% Estados Unidos de China. La siguiente. Bueno, ahí está. El superdólar puede ser contraproducente para una más amplia manufactura y economía de exportación cuando Estados Unidos se favorece por los menores costos de energía frente a Europa. Ya lo hemos visto esto, como que a Europa le está costando hasta 40 veces más caro el gas licuado, el LNG, que tiene que importar de Estados Unidos porque pues rompieron por las sanciones con el gas de los oleoductos de Rusia. Y comenta Rana Farújar, apoyo al patriotismo económico bipartidista. Parece que los dos partidos lo manejan. El Partido Demócrata y el Republicano. Farújar da mucho vuelo al congresista demócrata de California, Ro Hanna, celote de la democracia multirracial, así le está llamando, democracia multirracial, quien aboga porque Estados Unidos consiga un superávit comercial con el resto del mundo en 2035. Bueno, ya faltan 13 años. Y promueve ofrecer préstamos a una tasa cero de interés para las fábricas y las empresas. Vean el nuevo mundo de los negocios. La siguiente. Y vean, Farújar alaba el proyecto universitario de Harvard que se llama Reimaginar la economía de Danny Roderick y Gordon Hanson para sustituir los paradigmas de la política neoliberal. Y aquí vean lo que dice Rana Farújar, esto lo escribió en Financial Times y comenta: la globalización como conocimos en los pasados 40 años fracasó. Escuchen bien, Yo aquí, los que no se han enterado, sobre todo los itamitas, los regios fanáticos tipo Ildefonso Guajardo, ya saben, la expulsada de la Secretaría de Economía, toda esa fauna, ¿no? Todas las hienas panazis, etcétera, y también hay hienas, ya saben dónde, ¿no? Entonces, nadie se salva. Entonces, pues ya, ese modelo no sirve. Entonces, ahí ha tenido la razón la secretaria de Energía, René Nagle, al menos la razón histórica. La siguiente, bueno, y ahí vean, y yo comento al final, en Estados Unidos todo está por reinventarse en la fase de la posglobalización, reinventarse o morir ante China cuando fracasó la globalización. Listo, creo que era la última, ¿no, Giselita? Ya para irnos a preguntas y respuestas. Pero antes, a ver, tú tenías algo muy interesante que ibas a comentar, Gise. Traje mi reloj para ver cómo andamos. Ya, adelante. Ahí está, perdón. Ese es esto fue lo neoliberal. Yo creo que lo deben tener presente. Los 10 puntos del consenso de Washington, que nunca fue consenso. Pues, imaginas, Salinas en un consenso, pues ¿cuál? Ahí recibía órdenes, y más que nada después de su fraude electoral. Entonces, ha sido sustituido por el nacionalismo, patriotismo económico. Nacionalismo económico y patriotismo económico. Ahí lo tienen, aquellos que tengan nostalgia de los 5 puntos, de los 10 puntos del decálogo del consenso de Washington. A ver, pasa la otra. Ahí están, ahí las tienen. Sáquenle un screenshot para que lo tengan. Digo, ¿para qué vemos aquí epitafios, no? Vámonos ya directo a la nueva realidad. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas, pero antes, Giselita, tú querías hacer una muy importante aportación. Te escuchamos. Sí, bueno, justo leyendo este análisis, ese artículo con el doctor, hablando sobre este péndulo que va de un lado a otro, me recordó mucho a un libro de un autor que se llama Karl Polanyi, que yo estudié en mi clase de Economía Política Internacional, que se llama La Gran Transformación. De hecho, lo estoy releyendo. Y justo... ¿Cómo se llama, Giselle? ¿Cómo se llama? Ponlo bien para que se vea. Transformación. ¿Cómo? A ver.
La gran transformación. Pues aquí debe ser lectura obligada en la 4T. Si no la leen en la 4T, lo vamos a leer en la 5T. Digo, para que Sí, vean que es una transformación real. Muy bien, sí, Polanyi estuvo muy de moda. Yo me acuerdo cuando viví en París, Giselita, en la década de los 70, 75. Polanyi era un autor obligado. ujú. Entonces, a ver, explícanos. Justo es un autor muy importante. Él menciona mucho esta parte de un péndulo que existe en la economía, en una dicotomía entre economía y sociedad, existe un péndulo y este péndulo genera un doble movimiento. Es un doble movimiento que a su juicio o a su análisis, la economía tiende a este mercado laissez-faire, autorregulado, que pues es un engaño, y pulsa a toda la sociedad hacia un punto del péndulo donde todos los beneficios van a ser para las empresas, donde los estados van a perder su actuar de garantes de la sociedad y de la economía y donde las empresas van a ser los todopoderosos. Pero después de ese gran empuje o ese péndulo hacia el laissez-faire, el doble movimiento se genera el péndulo en retroceso hacia una regulación del mercado y hacia un planteamiento de un estado de bienestar social. Esta interpretación es interesante porque justo él lo enmarca en la década de 1970, en donde podría ser este Reaganomics Thatcherismo, en donde el movimiento de las grandes corporaciones se genera a una autorregulación y a una pérdida de la soberanía del Estado-nación. Pero después de todo esto, se crea un estado de bienestar, un estado en donde vamos a generar mayores políticas relacionadas a salud pública, condiciones de trabajo mejor en las fábricas, seguridad social, servicios de mejores sindicatos. Entonces, es esta lógica de un doble movimiento hacia el control de las grandes corporaciones o el control del Estado hacia una mejor sociedad y hacia mejores, pues sí, sistemas de regulación para la sociedad. Esta teoría es muy interesante sobre Polanyi. Pero había algo de consumismo que me habías marcado, es eso, ¿no? Ujú, El consumerism market, ¿no? Y ujú, ahora sería una re-regulación del Estado. Sí, exacto. fíjate que es muy interesante porque se puede aplicar. Es si Ujú, vivimos, fíjate que lo escribe en los 70, yo me acuerdo, ya ves, te lo estoy diciendo, pues yo viví en París todo el año 75 y era muy citado Polanyi. Y ahora, pues ya vivimos, ¿no? Los 70 es el thatcherismo, Reaganomics, ¿no? Todo eso. Y luego va, obviamente, de la mano en la década de los 80 con la caída del, de la Unión Soviética, ¿no? Y su modelo. Y, y ahí pues se queda solo el modelo globalista neoliberal. Esa es la realidad. Ya no había ideología. Y hoy sí tenemos una competencia muy fuerte con el Partido Comunista Chino, que por cierto, lo vamos a ver el próximo lunes. Vamos a ver las resoluciones del Partido Comunista Chino, a dónde va China con su 20º o 20º Congreso Nacional. Eh, Vamos a ver ahí todas las implicaciones, las críticas que le hace Occidente. Acuérdense que nosotros somos, aunque tengamos nuestro corazoncito, somos analistas. Y un analista pues tiene que ser, no puede ser maniqueo, y daltónico o cíclope, imagínate. ujú, Entonces tenemos que ser dialécticos y ustedes tendrán la oportunidad de sacar su propia síntesis. Entonces, hoy que estamos quizás viviendo, hay que revivir a Polanyi, fíjate, te lo agradezco mucho, Giselita, que lo hayas resucitado, porque ahorita quizás vayamos a ese segundo giro de la oscilación del péndulo. ujú. Con otros términos lo dice Rana Farrujar del Financial Times, pero él sí lo vio desde la década de los 70. Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta? Ujú. ¿Cómo es que tienes ese libro? ¿Te lo llevaste contigo? Ah, no, lo compré justo lo estaba buscando y lo compré en la Feria del Libro de Madrid. Ah, ahora que fuiste a Ujú, Madrid, ujú, ahí lo compraste. Ah, ya sí. ves. Dije, bueno, ¿a poco
cargaste todos tus libros No. de economía política. Sí, yo lo leía mucho, pero no, obviamente no tenía el know-how de ahora, ¿no? Yo creo Ujú. que ahora si releo a Polanyi, pero al menos por lo que nos has dicho, pues lo estoy redescubriendo. Sí. Como que en los 70 no tuvo el impacto, fíjate, y hoy te garantizo que va a tener un gran impacto. Porque ya esa, ¿cómo le llamas tú? Las dos, El doble movimiento. doble movimiento, ¿no? Del giro Ujú, del péndulo. ujú, Que antes exacto. el PRI tenía eso, ¿sabías? El Sí. PRI se manejaba en las elecciones con la ley del péndulo. Ujú. Escogían a uno de derecha, tipo Ávila Camacho, y luego venía uno de izquierda. No, Lázaro Cárdenas primero, luego Ávila Camacho, luego otro de izquierda. Y así el PRI mantuvo el equilibrio en el país. Luego Sí. los neoliberales, bueno, ya desde la Madrid, puro neoliberal, por eso el país se deshizo. Hay que, hay que rehacerlo. Yo creo que ahora estamos en el inicio del giro del segundo movimiento, del péndulo, ¿no? Ujú, Si es que lo aplicamos a México. exacto. Y esa sería la gran transformación, porque hay Y que esas darle. son como las grandes transformaciones que Sí, son cíclicas, pero bueno, una última anotación, este doble movimiento no es como prueba y error de que se va enmendando, sino que Polanyi lo ve este movimiento como contradicciones, así como Marx veía el capital como una gran contradicción que se iba a terminar por diluir entre él mismo, también este doble movimiento reflejaba para Polanyi una contradicción del capital, porque no podías estrangular tanto a la sociedad para matarla porque dependes de una fuerza de trabajo. Entonces, es una doble contradicción que se emerge o que se evidencia en estas 2 políticas de Estado, tanto el Estado laissez-faire como el Estado de bienestar. Muy fabuloso. interesante. Te felicito, Giselita. Una gran aportación. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas Sí, para justo. irnos a las 6. ¿Te Muy parece? bien. Ujú. ¿Tienes muchas preguntas o pocas? Sí, sí hay varias preguntas. De Ah, hecho, qué la bueno. primera pregunta mencionan, doctor, ¿debe México, tener una actitud nacionalista respecto a los recursos energéticos en esta coyuntura? Mira, la postura de México tiene que ser indiscutiblemente nacionalista. Es muy difícil porque estamos recuperando, estamos resoberanizando al país. El país fue entregado, hay que hablar claramente. Los neoliberales lo entregaron. Mira, a mí me aterriza cuando un taibo, que es un gachupín de undécima, que a mí dijo que yo soy una persona no grata. Bueno, como un animalazo gachupín de este tamaño, y antihigiénico, ahí se la pasa fumando con la Coca-Cola enfrente, que es hasta apesta cuando uno se le acerca, no se baña ese cuate. Entonces, agarra y me dice a mí persona non grata. ¿Por qué? Y habla de neoliberalismo. Ese cuate que sabe neoliberalismo, no sabe nada. Lo reto a un debate de neoliberalismo. A él y a su matrona, ¿eh? Bueno, entonces, para acabar pronto, su matrona es la del Fondo de Cultura Económica, que escoja cualquiera. Entonces, a lo que quiero llegar, hablan, se meten a términos que no conocen. Entonces, hoy estamos en México ante una recuperación paulatina de la soberanía que se había perdido. Ese es el nacionalismo mexicano. Ahora, tenemos nosotros, desgraciadamente, grilletes que no son fácil de escaparse de ellos. Ya lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, ya lo saben. El grillete geoeconómico y el grillete geopolítico. El geoeconómico pues, es el TEMEC, sobre todo en la cuestión tecnológica, nos vapulearon. Lean la sección 13 y nos vapulearon. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, pues poco a poco, dependemos de 5 de los 6 ingresos, de 6 principales ingresos que tenemos en México, 5 son dependientes de Estados Unidos. Tenemos más de 40 millones de mexicanos allá y pues hay una transfrontera real. Yo hoy la vi ahora que fui a Sonora y cualquiera que vaya al norte, pues es una realidad, la transfrontera. Ahora, la buena noticia es que demográficamente los mexicanos van a ser, o de origen mexicano, van a ser la primera mayoría étnica. Y esto se va a dar, según las proyecciones, de 10
a 20 años cuando mucho. Entonces hay que estar preparados a esta dinámica demográfica. Pero hoy, al corte de caja de hoy, apenas estamos recuperando algo de la soberanía perdida. Ya vean, pues en el mismo gabinete del 4T había una que era entreguista, antimexicana, y teníamos a otra que era nacionalista, soberanista. ¿Saben? En el mismo gabinete. ¿Por qué? Porque la 4T en realidad y este gobierno, esa es mi muy humilde opinión, era pues un gobierno de transición, porque todavía no acaba de morir el viejo régimen y el nuevo no acaba de nacer. Es difícil. Además tienes todos los cuadros heredados del viejo régimen, hasta los medios masivos de comunicación, el sistema judicial, las policías, pues vean, la mayor parte de ellos vienen del PRIAN. Y ahora se habla de un primor, hay otros que hablan hasta de un panmor. Sí, porque Morena, como partido, pues no tiene la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Entonces tiene que hacer alianzas para, sobre todo, pasar enmiendas de gran calado y envergadura. Muy bien, otra. Siguiente pregunta. Mencionan, ¿fue el patriotismo económico e industrial del que se habla ya en Estados Unidos el propósito que buscaban con el conflicto para debilitar la industrialización en la Unión Europea? Eso se maneja, ¿eh? Ese es un escrito de la RAND. La RAND no ha desmentido hasta donde yo sé. Lo sacó un portal sueco, pero estamos viendo que sí están desindustrializando, por lo menos a la más importante, que es Alemania. Es la gran víctima del cuádruple bombazo a Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Es más, ¿quién lo dijo? Alguien muy importante de la Unión Europea, lo acabo de leer, comenta que Europa ya no tiene independencia energética, perdió su seguridad energética debido al cuádruple bombazo. Muy bien, muy buenas preguntas, ¿eh? Síguele, Giselita. Siguiente pregunta. Bueno, siguiendo con la Unión Europea, en la configuración del nuevo orden mundial, ¿qué papel tendrá la Unión Europea que ha renunciado a sus intereses nacionales? ¿Y cuál es la ganancia de Estados Unidos con esta desindustrialización de la Unión Europea? Estados Unidos gana con la desindustrialización de Alemania, es lo que maneja Rand Corporation, al menos dicho por el portal sueco, y se van 9 millones de dólares de capitales de Alemania, de Europa en general, pero más que nada de Alemania, a Estados Unidos. Por eso está que sube y sube el dólar. Hay reflujo de capitales hacia Estados Unidos. Entonces, eso es por un lado. Yo ya no manejaría la Unión Europea como bloque así ya. Hay muchas Europas, ¿eh? Vean, está la Europa nórdica, anglosajona, sin Gran Bretaña, con el Brexit. Básicamente Alemania, ¿no? Holanda, Dinamarca, los países escandinavos. Luego la Europa latina, pues ya saben, Francia, España, Portugal, Italia. La Europa del centro, Hungría, la República Checa, Eslovaquia. Y la Europa oriental, Bulgaria, Rumania, bueno, hasta Turquía, ¿no? Aunque no la acepta en la Unión Europea, pero sí está en la OTAN. Y Ucrania, que está a punto de desaparecer como entidad independiente, balcanizada, ¿no? Puede acabar Ucrania, al menos es un escenario que hay que tomar en cuenta. Entonces, pero vean, aquí es muy importante. A Rusia no le conviene tampoco que desaparezca la Unión Europea. Pues Rusia es un país europeo. Cualquiera que haya visitado San Petersburgo se dará cuenta. Yo cuando conocí San Petersburgo dije, esto es Europa, es lo más europeo que he conocido. Bueno, obviamente está la parte italiana, la parte española, francesa, sin duda. Pero pues, ¿cómo puede uno quitar a San Petersburgo? Incluso Pedro el Grande se basó en Holanda, si no me equivoco, en Ámsterdam, como modelo para crear San Petersburgo. Y de ahí es Putin.
Todo el equipo gobernante que está alrededor de Putin viene de San Petersburgo, todo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Medvedev, Patrushev, que viene del Consejo de Seguridad, el de Rosneft, que siempre se me olvida su nombre. Si alguien lo tiene, que nos los dé, por favor. Busquen Rosneft y a ver siempre se me olvida su nombre. Así como Bakadewachi, tardé un mes en saberlo pronunciar. Igual se me pasa el nombre, pero sí sé que es de San Petersburgo. Entonces, es un clan muy fuerte que hoy gobierna a Rusia. Entonces, ¿cómo puedes correr? Ok, ya. Hay muchos modelos que quieren balcanizar a Rusia. Bueno, siempre ha existido ese modelo. Mucha gente no sabe que Estados Unidos, cuando se dio la guerra civil entre los rusos blancos y los rusos rojos, es decir, entre bolcheviques y los monárquicos, el presidente Wilson, si no me equivoco, el número envió a 13,000 soldados estadounidenses a apoyar a los rusos blancos. Esta parte a veces se olvida, estamos hablando de más de 111 años. Sí, 111 años. Entonces, hay que tomar mucho que siempre ha existido en las élites anglosajonas la idea de balcanizar a Rusia. Pero a quien menos le conviene es a China. Porque China, entonces, ¿para qué está haciendo sus rutas de la seda? Es decir, yo no entiendo una ruta de la seda sin Marco Polo. Sí, para decirlo tajantemente. No entendería yo las 3 rutas de la seda que tiene China, la continental, la marítima y la del Ártico, sin la terminal europea. Es decir, Europa es una necesidad para Rusia y para China. Bueno, no quieren saber de China. Al final le va a dar la vuelta Europa, algunos países de Europa, sobre todo Alemania, quizás Francia. Ya ven, Francia abiertamente, acaba de decirlo el presidente Macron, no va a desplegar su force de frappe, su fuerza de disuasión nuclear, en caso de un escenario de despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia. Se enfurecieron los británicos. Que a veces les olvida a Gran Bretaña, pues ya, oye, ya hiciste el Brexit, ¿quieres que jalen contigo en todo Francia? Ya ven lo que le hicieron a Francia ahí con Australia y los submarinos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esa es mi muy humilde opinión a nivel geoestratégico. Es decir, China necesita de la Unión Europea y la Unión Europea necesita de China. Ya no quieren a Rusia, bueno, le van a tener que dar la vuelta porque Rusia pues tiene una economía complementaria, imagínense con quiénes, con China, con India, con Irán, con los países árabes, con África, y a ver cómo viene bueno, aunque yo no veo que cambie eso con la elección en Brasil. Curiosamente, gane quien gane en Brasil, el 30, los BRICS siguen. Ya saben, BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Muy buena pregunta, ¿eh? Ok, síguele, Gisela. Siguiente pregunta, mencionan, ¿considera que el mundo pasará de un globalismo neoliberal a un globalismo neokeynesiano más que a un soberanismo económico multipolar? No, porque el mundo está fracturado. Lo notamos en varios niveles y el mundo se fractura ya de facto, aunque ya venía la fractura. Es decir, hay dos, a mi juicio, lo podemos discutir y otro puede aportar otra fecha, ¿no? Uno es el discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, lo que se conoce en alemán como el Wehrkunde, en 2007. Ese fue el primer aviso geopolítico. Y a nivel geoeconómico, China le molestó mucho la quiebra de Lehman Brothers en 2008 con Biden y Obama, es decir, Obama presidente, Biden vicepresidente, que se la querían endosar a China. Entonces dijo China, ya no juego. Esas son las dos fechas clave. Pero no, hoy al revés vemos que la fractura es sí real. Yo no sé cómo le van a hacer en la próxima cumbre del G20 en Indonesia, donde va a ir Biden. Bueno, ya ven, Biden no se quiere reunir con el príncipe heredero saudita, MBS, y va a ir Zelensky, el presidente de Ucrania,
y también va a asistir el zar Vladimir Putin. Ojalá, lo rogamos, que se sienten a dialogar, aunque sea en secreto, Biden y Putin, pues para la salud del mundo. Es decir, no es broma esto del Armagedón nuclear del que se habla. Ahora muchos dicen que ha exagerado Biden por la cuestión electoral, que no le está yendo bien en los sondeos. Ya saben, yo ya les di mis 2 escenarios. Ahí está, Igor Sechin, Rosneft. Gracias, Kevin Cardoso. Igor Sechin. A ver si me lo recuerdas, Cicelita. A mí siempre se me olvida Igor Sechin, no sé por qué. He de tener algún trauma lingüístico con la palabra Sechin. Bueno, entonces, sí, el mundo está fracturado, eso hay que reconocerlo. Y hay guerra de los chips con China, ya apretó las tuercas Biden. A nivel inteligencia artificial, China lleva una delantera de 15 a 20 años. Lo único que los veo empatados es en la computación cuántica, pero lo demás ya, incluso en los misiles hipersónicos, estaba leyendo un artículo del Washington Post, comentan que mucho de la tecnología que le dio Estados Unidos a China, hoy la está usando China para los misiles hipersónicos, sí, pero resulta que China ya superó a Estados Unidos en misiles hipersónicos, ya no se diga Rusia. No, hay que partir de la base, desgraciadamente, en que la biosfera sí está fracturada. Por cierto, título de mi próximo libro, que ya ahorita está en imprenta, sale a fin de mes, sobre Ucrania, que le llamamos la primera guerra híbrida mundial. Que dicho sea con humildad y rigor, pues nos adelantamos. Ya ahorita es un concepto que usa la Cancillería rusa. Bueno, ¿cuántas más tenemos, Cicelita? Unas 3 más. Bueno, adelante. Bueno, nada más complementando lo que decías en el comentario pasado sobre China, Scholz también acaba de comentar, bueno, acaba de estar en China y acaba de comentar que está en contra de este desacoplamiento y a favor de una diversificación estratégica de sus socios comerciales. Obviamente lanzándole pues esta relación o pues sí, este mensaje a China de que pues a ellos no les conviene cortar relaciones con los chinos. Son de sus Totalmente de acuerdo. primeros. Vaya, hasta que se despertó Scholz. Ya veo que Macron está despertando. Es que despiertan con las manifestaciones. Ya viste ayer en París, Mélenchon, que se equivocó en las elecciones, pudiendo haber ganado. Pues ayer hizo una manifestación monstruosa en París. Sí. Y ya ves bueno, tú vives en Alemania, lo debes saber. ¿Cómo va ahí las manifestaciones en Alemania? Pues en Berlín estuvo grande, en Alemania, Me dicen que la parte de Alemania Oriental es donde más oriental. hay manifestaciones. ¿Es cierto eso? Sí. Fíjate qué interesante. Ujú. Muy bien. Bueno, 2 más. Okey. Siguiente pregunta. Pareciera que este plan es el New Deal de Biden. ¿Es tarde para voltear la elección en noviembre con este O ya plan? no. Yo creo que la de noviembre ya está y va a pesar mucho la inflación, muchísimo. Ya ven, los demócratas se basaron mucho en la democracia multirracial, que suena muy bonito, en la cuestión energía verde, pues ya los inversionistas no creen en ella, o si creen en ella es a partir del 50, el 2050, y mucho en la cuestión del aborto, que como que les dio un respiro, pero ahorita como que se volvió a caer. No estoy viendo la October Surprise, la sorpresa de octubre. La única sorpresa de octubre pues es perseguir a Trump, ¿no? Pero pues lo están haciendo más fuerte. Hoy estaba viendo el tracking poll de Rasmussen y se está cayendo Biden. Entonces no es buen augurio para las elecciones del 8 de noviembre. Yo creo que está pensando, esa es mi muy humilde opinión, el Partido Demócrata está pensando en su redención post 8 de noviembre. Están pensando ya en el 24 y quizás con otro candidato. Vean hoy 1 de cada 3 del Partido Demócrata no quiere que se
reelija a Biden. Bueno, Biden también ya tiene 79 años. Ya ven, yo se los dije abiertamente, yo creo que el candidato del Partido Demócrata va a ser el gobernador de California, Newsom, y del Partido Republicano, si es que dejan a Trump, porque parece ser hay elementos ahí muy fuertes para que no contienda Trump, puede ser el gobernador de Florida, DeSantis. No digan que lo escucharon aquí. Bueno, la siguiente, Gise, ya nos vamos, ¿no? ¿Es una o dos? ¿Cuántas tienes? Dos más. A ver, adelante. Ok. Preguntan, doctor, ¿considera que la cláusula de transferencia de tecnología tomará ahora mayor relevancia en los acuerdos entre los países en esta nueva etapa de desglobalización? Bueno, ya con nosotros, como ya firmamos el TEMEC y nos vapulearon, no la veo. Bueno, por fortuna se fue quien entregaba todo en la Secretaría de Economía. Tenemos ya, Raquel Buenrostro es una gran soberanista, nacionalista. Pues hay que renegociar, ¿no? Así como Trump dijo, bueno, renegociamos o renegociamos. Suavemente, tenemos que ser diplomáticos. Pedir, bueno, estás hablando de transferencia de tecnología y México quieres que sea tu nearshore, ¿no? Lo tienes en la lista. Y además, según Anthony Blinken, van a invertir 52 mil millones de dólares en chips en México, cosa que yo no creo. Yo soy como Santo Tomás, sobre todo con esos vecinos del norte. Hasta no ver, no creer. Entonces, pues a ellos les conviene la transferencia de tecnología con México. Y aquí va a ser muy selectiva, nadie les está pidiendo que nos den el know-how para una bomba nuclear. México es un país etimológicamente y ontológicamente pacifista. Muy bien, una más y ya nos vamos, Giselita. La siguiente. Doctor Jalife, con base en su hipótesis de trabajo de la etapa post-neoliberalismo y desglobalización, pregunta, nosotros los jóvenes latinoamericanos, ¿cómo podemos planear nuestra vida profesional y personal? Bueno, en relación a estos 5 puntos, no van a estar distantes del MAGA del Partido Republicano, Make America Great Again, ¿no? Tampoco va a estar lejos del blueprint de Biden-Harris. Esto es, pues lo que tú comentaste muy acertadamente, es el giro del péndulo. Y así tienen que ustedes, bueno, van a darle mucho auge a las pequeñas empresas. Desgraciadamente en México los startups de los jóvenes, pues no les damos juego. Todo lo que manejamos desde Silicon Valley, estamos hablando de la época de los 70, que era el triángulo de universidades, sobre todo las de California, Stanford, UCLA, sobre todo Stanford, ¿no? Y luego la cuestión de los grandes emprendedores, ¿no? Y la banca, vean la tripleta. En México no tenemos ese renglón de la banca. Entonces somos dependientes de una banca, nos guste o no, totalmente de Wall Street. Ahí es donde yo veo el talón de Aquiles de México. Ya ven, igual ayer, ahora que di mi conferencia en la universidad, no, en un tecnológico de Hermosillo, el talón de Aquiles de nosotros y de Bolivia, para citar a dos, es que no veo la banca, no veo el financiamiento. Entonces, mientras no tengas una banca nacional fuerte que pueda solventar los proyectos nacionales, pues vamos a seguir dependiendo de la tecnología y del financiamiento externo. Entonces, ahí los jóvenes dependen de esos dos vectores matriciales, si es que les gusta un término. Entonces, a mi juicio, lo que hay que impulsar es, por lo menos, no desmantelaron a nuestras grandes universidades públicas. Las universidades privadas en México tienen que aprender a pensar en proyectos nacionales y no ser sucursales del extranjero. Tienen que pensar mexicano, sobre todo en esta etapa de nacionalismo. Muy cierto, doctor, esto de la banca nacional. Gracias, Julián Astorga. Sí, tenemos que crear una banca nacional, pero deliberadamente para los proyectos nacionales de gran envergadura. Vean,
Poca gente lo sabe. Calderón Hinojosa fue director del banco, ¿cómo se llama este banco? Banobras, que luego le llamaron Banrobas. Creo que hasta la fecha Calderón no paga su crédito que pidió de 6 millones de pesos, que por cierto lo voy a investigar si ya lo pagó o no. ¿Saben para qué lo usó? A ver qué dicen. Saludos desde el norte de México, a Cuba. Pues acabo de estar ahí con ustedes, Gilberto. Acabo de estar en Sonora ya, así que ya conocí todo el norte del país. A ver qué dice aquí Carolina Morales García. Saludos con admiración desde Hermosillo, Sonora, doctor. Pues ya me quieren adoptar en Hermosillo. Dicen que ya me hice muy tabasqueño. No, ahí también. Si me dan la nacionalidad, la acepto. Bueno, entonces sigamos. Nos falta esa parte y la educación. Entonces, vean, es la triada sagrada, nos guste o no. Es educación, tecnología y banca de desarrollo. Esa parte sí nos falta. Ahora está la banca del bienestar, sí, pero no le veo dientes. ¿Cómo se llama? El Banrobas, que Calderón se llevó 6 millones para su casa en Las Águilas. Gracias, viva Jalife, gran nacionalista. Te agradezco, Francisco del Barrio. Tú eres de Chihuahua, te apuesto. A ver, ¿de dónde eres, Francisco? ¿De dónde eres? Ese apellido es de Chihuahua, ¿o no? Bueno, ahorita nos va a decir. Entonces, esa es la triada que tenemos que usar. Obviamente no podemos descuidar a nuestros Jalisco. Bueno, no estás tan lejos. Ahí haremos un acueducto. Entonces, esa parte no se debe descuidar. Obviamente también tenemos ya casi 100 millones de pobres debido a la pandemia. Vean, China, ¿qué logró? ¿Cuál es el gran logro de China? 800 millones de pobres ya entraron, ya se salieron de ese umbral de pobreza. Es maravilloso. Saludos desde Guadalajara, doctor. Es el mejor. Gracias, Marco Cruz. 800 millones. Escuchen bien. Si sumamos a nuestros mexicanos en Estados Unidos, más de 4 veces México. Y en México tenemos 100. Bueno, tenemos que adoptar el modelo chino. Esa es mi muy humilde opinión. Lula, también el modelo de Lula. Lula fue genial. Sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza. Y hoy el modelo neoliberal de Güedes los regresó. Ese es un punto del debate. Abrazos desde Milton Keynes en Inglaterra. Gracias, maestro Jalife. A ver hasta cuándo corren a Liz Truss. Pues ya ves, hoy leí lo de Daily Mail, ¿no? ¿Cómo está en tela de juicio? Lo que es que a los Tories no les conviene dejar el poder. Pero pues ya perdieron gobernabilidad. Y ese término de la 4T a veces no lo vemos. La gobernabilidad. México, guste o disguste, tenemos gobernabilidad. Es una riqueza, créanmelo. Bueno, ¿qué más, Giselita? Saludos, doctor, desde Chicago. Lo felicito y agradezco la oportunidad de aprender. Gracias, Yeshua Martínez. Entonces, está muy claro el camino. Qué bueno que me hacen esta pregunta los jóvenes. Nosotros tenemos que seguir estudiando, ilustrándonos, los profesores aprendiendo de los alumnos y así, y ya vendrá nuestro momento. Pero yo le veo un buen futuro al país. Saludos desde Salazares, Zacatecas, tanto aquí como con nuestros mexicanos en Estados Unidos. Ahora, tenemos que ser realistas. No se puede hacer esto del día a la mañana. A veces que una transformación del calado que quiere el presidente López Obrador dura de 20 a 40 años. Vean, la 3T, poca gente sabe qué es la 3T, pues es la Revolución Mexicana. Ahorita acabo de estar en el estado donde nace la Revolución Mexicana. Y ahí nace el PRI, Plutarco Elías Calles, todos, ya saben, los conocen. La 3T hasta la fecha, ahí anda, ¿no? No se ha concluido. Ya ven que era sufragio efectivo y no reelección. La no reelección ya se dio. Sufragio efectivo, tan no hay sufragio efectivo que ahora viene la reforma electoral con estos del INE. Es una bola de piratas y parásitos. Para no decirlo más, ¿eh? Créanme que me fui suave. Bueno, muy bien, ahí le paramos. Te agradezco mucho, Giselita. Y pues el próximo lunes vamos a ver las resoluciones del Partido Comunista Chino en su Congreso 20 o 20,
y vamos a ver cuáles son las consecuencias, cuál es la lectura que está teniendo el mundo anglosajón, la lectura europea, la lectura de Rusia, la lectura de India, de los grandes actores, ¿no? De Japón mismo, la lectura del Medio Oriente, la lectura de Latinoamérica, si es que alguien la tiene, etcétera. Yo creo que es fundamental ver cuál es el modelo que ayer, bueno, ya estaba, pero el modelo nacionalista y soberanista del mandarín Xi Jinping. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.